Buenas noches. El seminario del día de hoy consiste en ocuparnos de la perspectiva hermenéutica y de los modos como la hermenéutica construye maneras de investigación social. Aunque en efecto pueden rastrearse conexiones de la hermenéutica con la fenomenología, en la línea que viene en el problema del sujeto y la subjetividad en Hegel hasta Husserl, digamos que hay una modificación acerca de la pregunta del sentido, que es el centro de lo hermenéutico. Sin embargo, para poder ubicar lo que pretendemos hacer, es necesario que volvamos de nuevo a lo que hemos planteado. El hecho de que existe un contexto histórico y que siempre que hacemos un trabajo crítico establecemos una relación con la historia. Si señalamos que la genealogía establece en ciertos modos cómo el horizonte histórico funciona y cómo se ubican en él elementos estratégicos en las que relaciones de poder funcionan, aquí aparece el hecho de que hay una modalidad histórica, una idea de historia. Una idea de historia a la que ahora se le interroga acerca de su sentido. Digamos que una manera de distinguir lo genealógico de lo hermenéutico es justamente el problema del sentido. Mientras que por una parte, para Nietzsche, la interpretación implica la posibilidad de dar cuenta de una posición de poder, de una voluntad de poder, el problema del sentido implica reconocer que la historia está organizada de cierto modo y desde cierto principio inteligible. Hacernos las preguntas por el sentido de la acción humana y el modo como ella funciona. Dar cuenta del contexto en perspectiva hermenéutica no sería entonces, como en lo genealógico, dar cuenta de un campo estratégico de relaciones de fuerza en la que pueden ubicarse aquellos que se enfrentan y que las estrategias, las maneras como lo hacen, sino mejor quiénes dicen qué discurso plantean, cómo lo dicen, qué es eso que proponen. Así que es posible dar cuenta del contexto desde una perspectiva hermenéutica también, en la que ahora el marco histórico se hace visible en tanto en cuanto en él emergen unos ciertos sentidos del discurso y de la acción. La cuestión del acontecimiento parece tener una cierta variación, en tanto que ya no es una emergencia o una irrupción, sino mejor el encontrar el sentido de, dar cuenta de la posibilidad de la acción humana, entender cómo ella adquiere un cierto modo de ser, reconocer su inteligibilidad y establecer entonces los modos como ella se narra, se dice, se cuenta, o incluso los criterios de interpretación sería entonces la aparición del esquema acontecimental. El hecho de que en un momento histórico dado ciertos criterios aparezcan y desde ahí podamos hacer un análisis del sentido, una interpretación, una hermenéutica de la historia. Aparece entonces la relación problemática. ¿Cómo emerge el problema? El problema es la pregunta por el sentido. Vamos a ir inmediatamente al texto de Freud, pero como se fijan desde el principio, el problema es cuál es el sentido de la acción humana y por qué la acción humana cobra sentido en un marco histórico. Ese elemento problemático se expresa en la cultura, se expresa en términos discursivos, se expresa en relaciones con la obra de arte, se expresa en elementos de carácter narrativo. Y podemos ubicar cómo emerge un problema en el orden de la pregunta por el sentido o la pregunta por dar cuenta de la posibilidad de interpretación de una obra de arte o de un discurso incluso científico. Así entonces se organiza una reproblematización que podemos conocer como una actualización de la pregunta por el sentido. Si pasamos ahora a la pregunta, al texto de Freud que estamos analizando esta noche, la cuestión aparece entonces respecto de qué diferencias, pero qué elementos se conectan entre el análisis que Freud hace en 1930 y lo que nos ocurre hoy, lo que pasa en este momento histórico. En este momento esta clase se realiza de este modo porque estamos virtualmente confinados, todos tenemos un gran miedo, la sociedad está llena de miedo, hay una cierta paranoia, e incluso en esta relación con el caos aparecen por todas partes exigencias de sentido. Es decir, muchos discursos intentan organizar un sentido acerca de lo que ocurre, incluso un elemento histórico. Tratar de explicar qué sentido tiene esto, qué dirección, por qué razones está pasando esto que está pasando, permite ahora establecer esa conexión. Así que la problematización y la reproblematización implican la actualización de una pregunta que se ha hecho durante muchísimo tiempo, de muchos modos, pero que esta noche es Freud quien nos invita a hacernos la pregunta por el sentido de la acción humana y el problema de la felicidad. Así que, bueno, en una sociedad como esta, en la que en este momento histórico estamos en estos modos de control, en estas estrategias de aislamiento, de vínculos comunicativos que ahora funcionan así, a través de esta pantalla y no en la relación humano-humano, por decirlo de algún modo, porque esa es justamente la amenaza, aparece entonces un replanteamiento de la pregunta acerca de la felicidad. Una pregunta que es muy antigua, ya los griegos se habían hecho esa pregunta en la Ética Nicómaco
Aristóteles se pregunta en todo el primer libro qué significa eso de la felicidad y qué condiciones éticas tiene ella, quiénes pueden ser felices, quiénes no pueden serlo, etc. Y la pregunta evoluciona hasta que en 1930 Freud se hace la pregunta acerca de qué condiciones conectan eso que llamaríamos felicidad, una cierta capacidad de la acción humana en el orden de lo ético y el problema de la religión. Así que aparece una actualización. Si se fijan en los discursos que están disponibles en diferentes redes sociales, parece haber una especie de planteamiento acerca del origen espiritual o incluso religioso de lo que está ocurriendo. Algo así como si las relaciones entre el hombre, el mundo, la sociedad y él mismo con él mismo estuvieran pasando por un punto de crisis que ahora adquiere todo su sentido justamente cuando entendemos la crisis. En ese orden de ideas aparece un problema en el marco del histórico que es susceptible de ser analizado, por ejemplo, en términos de qué narraciones están planteándose hoy acerca de las relaciones entre la acción humana y las consecuencias de la misma, o por el otro lado, la pregunta por las maneras como los imaginarios desencadenan acciones. Sea el caso, por ejemplo, del imaginario de Apocalipsis, que está organizando las acciones humanas. Han visto cómo en todo el planeta las personas tienen conductas un poco irracionales acerca de la protección de su propia existencia. Así que es posible reconocer también en la propuesta hermenéutica una cierta relación entre contexto, acontecimiento, problema y reproblematización. La pregunta entonces que nos atañe en este momento, mientras reflexionamos acerca de la posibilidad analítica que Freud nos propone, es cómo en este momento histórico, cómo aquí ahora, cómo mientras veo esta clase, cuestiono sistemáticamente mi propia acción, qué debo hacer, qué no, tiene esa acción sentido o no, etc. Y al mismo tiempo la manera como la misma especie o como el mismo sistema social que hemos creado funciona. Así que hacernos la pregunta acerca de cómo se dice, cómo se narra, qué imaginarios, qué criterios de interpretación, desde qué posibilidad, implica una visión hermenéutica ahora de estos mismos cuatro elementos. Pongamos por caso el hecho de que ahora, justo ahora, muchas personas se preguntan si estamos haciendo lo correcto acerca de estas maneras de acción, este aislamiento, esta distancia social, si salir a la calle o no es un asunto que ataca a otros humanos o no, cómo debemos protegernos, etc. Pero también hay un momento espiritual, serio, en que las personas tienen, por un lado, un tremendo miedo a la muerte, la cuestión Heidegger del miedo a la muerte, pero por el otro lado, el planteamiento acerca de cuál ha sido el sentido de su vida. Justamente en estos momentos, muchos seres humanos pasan por la pregunta de si su vida tiene sentido o no. Muchos discursos de Hollywood han puesto eso como la pregunta es si hiciste A o si hiciste B, pero la pregunta es, ¿tiene mi vida sentido? Justo ahora que aparece esta vida amenazada, enfrentada a ciertas circunstancias límite, incluso en la pregunta por la muerte, ¿ha tenido sentido mi vida? En ese orden de ideas, la conexión entre la pregunta por el sentido de mi propia existencia y la cuestión de la religión es justamente lo que va a plantear Freud en este texto sobre el malestar de la cultura. ¿Qué límites y cómo se construyen esos límites en la relación entre humanos en un marco social? Y cómo en esa relación compleja los sujetos tienen relaciones consigo mismos que se enfrentan al marco social, a los modos como la sociedad propone unas reglas, y al hacerlo genera una tremenda infelicidad. Más allá de la teoría como tal que Freud propone, lo fundamental en nuestro trabajo es dar cuenta de los modos como puede ser analizado hoy una cierta posibilidad de relación del sujeto consigo mismo en términos de una interpretación de sí. Si hemos dicho desde el principio que se funciona una cierta configuración del sujeto como objeto para sí mismo, hay una modificación tremenda en la perspectiva nietzscheana para reconocer que el sujeto no es un dado, sino un producto, y más bien un producto de relaciones de poder, de dinámicas internas de fuerza. Freud se conecta un poco con esa posición, pero ahora va a establecer incluso una cierta geometría, una cierta geografía, un modo de dar cuenta del paisaje interno, de la dinámica interna en la que los sujetos configuran una cierta relación consigo mismos. Para poder acceder a esa posición, Freud tiene que pasar por diferentes niveles, ¿no? Un problema ontológico a la hora de preguntarse cómo cuestiona el sujeto racional trascendental de la modernidad, aunque se vea muy influido por la perspectiva kantiana, para señalar ahora el papel del inconsciente como región a conocer, a ser consciente, a pesar de los límites que ella misma nos propone. Por el otro lado aparece una perspectiva epistemológica problemática porque el psicoanálisis, como bien señala el texto y otros, el psicoanálisis se plantea como ciencia, como una manera de dar cuenta
de lo que ocurre en términos científicos. En términos de ética, especialmente en este texto, la pregunta es ¿cuáles son los métodos o las artes de la existencia, las maneras de vivir que nos permiten lidiar con el tremendo problema de la relación entre nosotros y la cultura acerca de la posibilidad de ser felices o no, de poder enfrentar esas conexiones diversas? Aparece un problema político porque, como se fijan, el texto da cuenta de un conjunto de problematizaciones que ocurren en la Austria-Alemania de su época, especialmente en una cuestión relacionada con el antisemitismo. Y por el otro lado, y también la cuestión del comunismo. Y por el otro lado, un problema de economía que ahora no es el problema económico de la producción monetaria o la producción de mercancía como en Marx, sino el problema de la economía libidinal. Cómo se organiza un cierto modo de la libido, una modalidad deseante de. Así que para poder pasar a lo que nos propone Freud acerca de sus relaciones y los impactos metodológicos que eso podría tener, en el sentido de que decimos que en el psicoanálisis hay una hermenéutica que tiene un tremendo impacto en la sociedad contemporánea y en la investigación social contemporánea, pues podríamos establecer unas relaciones en esos mismos niveles. Siempre y cuando hagamos una correlación entre estos elementos, es decir, no solamente lo que dice el texto, sino que podamos volver a los modos como problematizamos eso en este momento histórico. Bien, es suficientemente conocido que Freud establece una triple relación acerca de lo que somos. Por un lado, existiría una fuerza inconsciente derivada de nuestro pasado animal e interactuando con formas primarias de nuestras posibilidades de existencia que tienen que ver con la fuerza deseante como tal, con la libido como tal, y a la que Freud llamó ello. Ese ello, que no se deja manejar como tan fácil, establece unos enfrentamientos y también unos modos de comunicación con un principio, con el sujeto central, que sería, comillas, el yo, a quien dirige el principio de realidad, mientras el ello está dirigido por el principio de placer. Entre esas dos posiciones hay grandes problemas, interconexiones problemáticas, porque hay una cierta visión termodinámica, es decir, hay una cierta energía, que es la cuestión de la economía libidinal, una cierta energía que deriva del ello, unas fuerzas pulsionales que están conectadas en eso. Aparece un primer bloqueo, que es la primera censura en el orden de la represión, y en la conexión entre el ello el ello estaría impulsado por el principio de placer, mientras que el contexto social, lo externo, el mundo como tal, la negatividad hegeliana, si quieren llamarlo así, aparece ahora para decirle al ello que no puede explayarse completamente, sino que hay unos límites. En esa relación compleja de límite aparece entonces el hecho de que ciertas fuerzas libidinales derivadas del ello generan cuestiones problemáticas para el yo. Y ahora un gesto, un movimiento, un sueño, un cierto modo de decir, un acto fallido, es decir, llamar a alguien de un modo en lugar de otro, confesarse de cierta manera, implica un decir o un aparecer de una estructura simbólica en lo onírico, en los sueños, que ahora se hace necesario interpretar. Así que dar cuenta de lo que somos en el orden de la objetivación, es decir, convertirnos ahora a nosotros en objetos de nosotros mismos, no pasaría por el esquema moderno que vimos acerca de la relación del sujeto consigo mismo, en el orden del sujeto que se convierte en objeto a sí mismo, sino que ahora, como objeto racional, sino que ahora el triple movimiento de la dinámica entre el ello y el yo, luego aparecerá el superyo, pero inicialmente esos movimientos de energía implican estructuras que subyacen a las posibilidades de la interacción humana, y esos elementos, esas estructuras que están ahí, desencadenan bloques de significado que ahora es necesario interpretar. Cuando nos revisamos el ejemplo privilegiado de los sueños, por ejemplo, es común, es bastante conocido que los sueños hayan sido un asunto problemático para nosotros. Ya en el siglo I después de Cristo existía la onirocrítica de un filósofo llamado Artemidoro, en la cual hay unos criterios analíticos para dar cuenta de los sueños distintos de los de Freud, pero los sueños siempre nos han parecido asuntos problemáticos. Por una parte, el sueño emerge en una visión antigua como una expresión de comunicación de un mundo que no nos pertenece y que visitamos cuando dormimos. Y ahora vamos a ese mundo y traemos algunas cosas en el recuerdo, etc. Y hay unos criterios de interpretación. Pero hay unas modificaciones históricas que llegan hasta Freud que le permiten dar cuenta ahora de un cierto elemento inconsciente que se expresa en estructuras simbólicas, que ya no puede establecer una conexión con el lenguaje tal como lo usamos en lo cotidiano, porque fue configurado justamente en los momentos iniciales de la infancia,
Y cuando eso pasa, lo que hay es bloques simbólicos que expresan un significado que el sujeto debe haber interpretar. Pregunta, ¿qué criterios permiten dar cuenta de esos bloques de significado presentes en lo más, comillas, interior a mí mismo, que sería mi propio inconsciente, y que ahora se manifiesta de algún modo en una relación con el yo? En ese elemento complejo entre el ello y el yo está el primer bloque de censura, en el que ahora el yo y el ello tienen un límite de protección, porque podría pasar que estructuras significantes terminan representando una amenaza para la persistencia del yo. Es decir, derivar psicótico. El neurótico es aquel que genera una cierta represión que le permite bloquear algunos elementos de significado derivados del inconsciente impulsados por el ello, y con eso mantener una vida relativamente tranquila en la relación con el principio de realidad. Más allá de todos esos elementos que son bastante conocidos, la cuestión está en que la noción de sujeto en esa perspectiva implica distintas posiciones. Una cosa es dar cuenta del sujeto como esa interacción compleja, esa dinámica, ¿no?, extraña entre el ello, el yo y el superyo, ¿no?, las tres tópicas freudianas. Ese elemento es una primera parte. La segunda, el hecho de que es posible derivar una cierta clasificación de los sujetos de acuerdo a esas dinámicas entre el ello, el yo y el superyo. Es más común a través de la represión, el neurótico, y el otro que es la contraposición sin límite, que sería el psicótico, etc. Más allá de todo eso hay unas posiciones, unos emplazamientos, unos puntos, pero todos ellos están dados justamente por criterios de interpretación. Y esos criterios de interpretación se conectan con la pregunta de qué es eso que somos y cómo terminamos siendo esto que somos, en el orden de decir que tenemos un inconsciente o que tenemos un ello que se enfrenta a un yo y que de ahí deriva una relación compleja con el superyo en el marco de la estructura social, tal como aparece en el texto que hemos considerado. La cuestión de la ética, ahora como una cuestión terapéutica, aparece al final del texto, ya vamos para allá, implica el hecho de que a lo largo de la historia puede revisarse los modos como los sujetos han construido una cierta relación consigo mismos con el propósito de lidiar con esa dinámica compleja entre el ello, el yo y el superyo. Digamos que hay una clave de interpretación ahí de la historia, según la cual las acciones derivadas de ciertas reglas éticas estarían conectadas con unas progresiones, unas construcciones históricas acerca de cómo manejar esa triple dinámica. Eso tiene un impacto en lo político. Luego vendrán elementos psicoanalíticos con tremenda importancia política en unas luchas que aparecen luego de los 50, especialmente con la cuestión sexual. Pero digamos que en términos políticos Freud se ubica justamente en su presente respecto de la persecución judía, semítica, que lo afectó a él y a su familia. Para establecer una visión distinta de lo económico, ya no únicamente como esa interacción de valor en el orden de la producción material o la producción de mercancías, sino especialmente el hecho de que la libido, la fuerza libidinal, implica una modificación del mundo en el que estamos en el orden de una relación con el valor derivado de ahí. Bien, si establecemos esas conexiones iniciales, podemos ahora ir al texto para dar cuenta de unos puntos de partida. La primera cuestión aparece formulada claramente en el primer apartado, cuando pues, se establece cuál sería el problema de trabajo en esta investigación. Cito, la cuestión se reduce pues a establecer si es interpretado correctamente, fíjense en que el verbo es claro, interpretado, y si debe ser aceptado como fuente y origen de toda urgencia religiosa, está refiriéndose al hecho de las relaciones históricas entre la acción humana y la religión. Y contesta Freud, nada puede aportar que sea susceptible de decidir la solución de este problema. La idea de que el hombre podría intuir su relación con el mundo exterior a través de un sentimiento directo, está hablando del problema del sentimiento oceánico, orientado desde un principio a este fin, parece tan extraña y es tan incongruente con la estructura de nuestra psicología. No es gratuito que Freud hable de la noción de estructura, él sostiene la perspectiva estructuralista, que será lícito intentar una explicación psicoanalítica, vale decir genética, del mencionado sentimiento. Así que aparece el primer problema. ¿Es posible dar cuenta de una perspectiva psicoanalítica de las relaciones complejas entre el hombre y la religión en términos de un sentimiento, comillas, oceánico que implica una cierta fusión con el mundo y con la realidad? Freud insiste ahora en las cuestiones de precaución metodológica. Al emprender esta tarea se nos ofrece al instante el siguiente razonamiento. En condiciones normales, nada nos parece tan seguro y establecido como la sensación de nuestra mismidad, de nuestro propio yo. Fíjense cómo resuena inmediatamente la cuestión moderna que empieza en Descartes, como ya vimos, y tiene sus modificaciones pasando por Kant, llegando a Hegel y estableciendo el gran enfrentamiento con Nietzsche.
Este yo se nos presenta como algo independiente, unitario, bien desmarcado frente a todos los demás, supuestamente. Solo la investigación psicoanalítica, que por otra parte aún tiene mucho que decirnos sobre la relación entre el yo y el ello, nos ha enseñado que esa apariencia es engañosa, que por el contrario, el yo continúa hacia adentro, sin límites precisos. Fíjense cómo hay una cierta reminiscencia con la cuestión kantiana que habíamos hablado, acerca de que enfrentados al mundo, en la negatividad del mundo como tal, somos solamente un punto, una pequeña partícula de un mundo que es grandísimo, que a pesar de que es muy grande, es simplemente una partícula en el universo, etcétera, mundos de mundos, sistemas de sistemas. Kant llega a la conclusión que la única cosa que nos hace realmente grandes es nuestra propia interioridad, el explayarse de una relación del yo con el yo. Freud se conecta con ese elemento para insistir en que lo único que nos queda es esa relación compleja entre el límite interno y la realidad. Cito, con una entidad psíquica inconsciente que denominamos ello y a la cual viene a servir como de fachada, el yo. Pero por lo menos hacia el exterior, el yo parece mantener sus límites claros y precisos. Solo los pierde en un estado que, si bien extraordinario, no puede ser tachado de patológico. En la culminación del enamoramiento, amenaza esfumarse el límite entre el yo y el objeto. Más adelante va a mostrar cómo eso no es tal, como lo está señalándose aquí, está hablando desde el sentido común, o lo que supuestamente pasa en el sentido común, pero aparece una cierta idea según la cual habría una interioridad que se extiende, un yo que es una fachada, y ahora conocemos la fachada y nos pasa un poco como Nietzsche, no conocemos tanto lo demás. Solo los pierde en un estado acerca de la relación compleja entre lo amoroso, ¿no? Supuestamente. Contra los testimonios de sus sentidos, el enamorado afirma que yo y tú son uno, y están dispuestos a comportarse como si realmente fuera así. Más adelante lo leyeron, está claro que eso, no es de ese modo, hay una cierta conexión, pero se establecen unos límites ahí. Está el hecho de que el ello es el que ahora provoca esos elementos difusos del yo. Es decir, en la relación amorosa ya no es que yo me funda con el otro para hacer una unidad más amplia, o que pierdo mi límite, sino mejor es la fuerza del ello, en tanto que el otro es objeto de mi propia libido, objeto de mi propio deseo, quien ahora establece una difusión, una estructura difusa entre el ello y el yo, ya no entre el yo y el otro, sino entre el ello y el yo. La patología nos presenta un gran número de estados en los que se torna incierta la demarcación del yo frente al mundo exterior, o donde los límites llegan a ser confundidos. Casos en que partes del propio cuerpo, hasta componentes del propio psiquismo, percepciones, pensamientos, sentimientos, aparecen como si fueran extraños y no pertenecen al yo. Otros en los cuales se atribuye al mundo exterior lo que a todas luces procede del yo y debería ser reconocido por este. Aparece entonces una cierta idea en Freud, según la cual esa dinámica entre el ello, el yo y el superyo, la que explica dónde se ubica un sujeto y qué relaciones tiene con él mismo y con el mundo. Cuando eso pasa, en la pregunta por el límite aparece la pregunta por el sentido de la existencia, aparece la pregunta por la felicidad. Porque los otros, el mundo, las reglas, lo social, el otro en una interacción libidinal conmigo, yo quiero que ese objeto de deseo sea mío, usarlo, etc. Cuando eso es así, entonces ahora aparece una relación problemática en torno a mi movimiento de deseo y el límite que el otro puede proponer. Así que aparece el hecho de la interacción compleja entre el sujeto y el objeto, que ya no sería, como vimos en la cuestión moderna, el sujeto y el objeto configurados por lo racional. Ese es un objeto, res cogitans, y este es un sujeto, res extensa, sino que ahora aparece este sujeto que es capaz de desear de fuerza deseante y ese objeto sobre el cual aplico mis deseos. Salto una parte y digo, con ello comienza por oponérsele al yo un objeto, en forma de algo que se encuentra afuera, comillas, y para cuya aparición es menester una acción particular. Un segundo estímulo para que el yo desprenda de la masa sensorial, esto es, para la aceptación de una fuera de un mundo exterior, lo dan las frecuentes, múltiples e inevitables sensaciones de dolor y de displacer, que el aún omnipotente principio de placer induce a abolir y a evitar. Es conocido que el ello se mueve por el principio de placer y el yo por el principio de realidad, pero aparece una dinámica que Nietzsche también ya había mostrado. Bueno, Freud leyó a Nietzsche, pero nunca reconoció mayormente su influencia, en la que ahora el verdadero problema es el movimiento en el que yo evito el dolor y el displacer a pesar de que yo busco el principio de placer del ello. Surge así la tendencia a disociar el yo cuanto pueda convertirse en fuente de displacer, a expulsarlo de sí, a formar un yo puramente hedónico, un yo placiente, enfrentado con un no yo, un afuera ajeno y amenazante. Los límites de este primitivo yo placiente no pueden escapar a reajustes ulteriores impuestos por la experiencia.
Gran parte de lo que no se quisiera abandonar por su carácter placentero no pertenece, sin embargo, al yo, sino a los objetos. Recíprocamente, muchos sufrimientos de los que uno pretende desembarazarse resultan ser inseparables del yo, de procedencia interna. La estructura discursiva de Freud avanza acerca de esta cuestión, pero detengámonos un momento respecto de esta posición. Hay un momento en que un discurso bastante conocido en los marcos espirituales que estamos indagando tiene que ver con mi propia responsabilidad acerca de mi propio sufrimiento. Es decir, mientras muchos asumen, por muchas razones, que el sufrimiento se deriva de relaciones con lo externo, con los otros, con las reglas sociales, hay un momento en el que Freud y otras perspectivas insisten en que es, comillas, dentro de mí donde está el conflicto, y que en el fondo soy yo el responsable de lo que realmente ocurre. Eso implica una posición según la cual, de alguna manera, mi relación con lo real, mi relación con el mundo, mi relación con el objeto, mi relación con los otros sujetos que ahora son objeto, en este caso implican un movimiento y una dinámica interna que puedo entender para averiguar por qué razones tengo esa posición frente al mundo. Sea el caso del problema del otro como reflejo, del otro como el lugar donde pongo ciertos elementos que realmente me pertenecen a mí. En psicoanálisis ese movimiento es bastante conocido. Casi siempre que yo termino hablando, expresando algo acerca de otro, realmente es mi inconsciente diciendo algo acerca de sí mismo. Es suficientemente conocido ese movimiento. Pero si piensan eso en la vida cotidiana, si lo revisan en la vida cotidiana, hay una especie de exigencia ética que se le señala a las personas hoy cuando se les dice que su relación con el mundo, incluyendo esa relación compleja de sufrimiento o de dolor, tiene que ver con algo que les pasa a ellos en su dinámica interna. Algo así como esto. Deja de buscar las razones por las cuales sufres afuera y reconoce que esas razones están dentro de ti, comillas. Ese dentro es conocido, hablamos del problema de la interioridad del principio, pero nos referimos a ese problema que en Freud es la dinámica compleja entre esos tres aspectos, el ello, el yo y el superyo. Así que hay una tremenda posición ontológica en la perspectiva freudiana en la que se dice sujeto, objeto, líbido, movimiento, dinámica, represión, censura, ubicación de sujeto. Se señala al neurótico, se señala al psicótico. En fin, todos esos elementos implican un tremendo problema acerca del límite. ¿Qué límites dan cuenta de mi relación conmigo mismo? ¿Cómo los límites, comillas, impuestos por lo exterior o por lo otro, establecen una posición conmigo y qué dinámica se da entre ellos? Así que mi ello querría moverse para romper todos esos límites, o no quisiera ser contenido, que es una palabra muy psicoanalítica, por esos límites, sino especialmente desplazar su fuerza, su economía libidinal, esa posibilidad de deseo, pero al hacerlo tiene que verse restringido por un conjunto de limitaciones que aparecen, primero por la dinámica interna misma del inconsciente y por el otro lado por la relación con los otros. Pero nos podemos hacer la pregunta en el orden de cómo pasa hoy que las personas digan que tienen una responsabilidad ética respecto de su propia felicidad, porque es el conflicto interno el que da cuenta de lo que realmente les pasa. Fíjense cómo muchos de los discursos que están averiguando, que están investigando, dan cuenta de esa posición inicial. Averigua cómo es que esa dinámica interna está generando ese problema y luego desde ahí da cuenta de las posibilidades de resolver. La cuestión del sufrimiento entonces implica que históricamente hablando han emergido técnicas, métodos, formas con las cuales lidiamos en esa relación con los límites y del mismo modo con la frustración, podría decirse así, que provoca el hecho de que el ello no pueda desplayarse y que tenga límites puestos por el yo, sostenidos por el superyo, exigidos por él como modalidad incluso sádica, como más adelante lo dice en el texto. Y ahora esa relación implica esa posibilidad de establecer un sufrimiento, una bulia, un descontento, una conciencia desgraciada. Freud toma el texto, el término de Hegel, que se ubica en el mundo y ahora se siente desplazada, se siente incapaz de realizar su sentido, etc. Así entonces hay un movimiento que va del ontológico a un problema metodológico que aparece expresado un poco más adelante en, el parágrafo, en la parte 2 que me permito citar. Dice: decididamente solo la religión puede responder al interrogante sobre la finalidad de la vida. Más adelante va a contradecir esa posición.
no estaremos errados al concluir que la idea de adjudicar un objeto a la vida humana no puede existir sino en función de un sistema religioso. Lo dicen dos, pero lo va a poner en suspenso después para decir que el problema es realmente un problema de ética. Abandonemos por ello la cuestión precedente y encaremos a esta otra más modesta. Entonces ahora ubiquemos cuál es el problema del trabajo de Freud en este texto. ¿Qué fines y propósitos de vida expresan los hombres en su propia conducta? ¿Qué esperan de la vida? ¿Qué pretenden alcanzar en ella? Y fíjense que la pregunta establece ya unos ciertos modos metodológicos. Primero, ¿qué fines y propósitos de la vida expresan los hombres en su propia conducta? Así que, ¿dónde hay que investigar? En la expresión de la conducta humana. También hay que reconocer que escribir cosas, pintar cosas, llevar a cabo obras de arte son modalidades de la conducta humana. Así que también es susceptible de esa interpretación. Pero fíjense cómo está la claridad del análisis. Se trata de un análisis de las prácticas, de los ciertos modos de decir y hacer de los humanos. ¿Qué esperan de la vida? Una pregunta que se conecta un poco con la tercera crítica kantiana, la crítica del juicio. ¿Qué nos cabe esperar? Una pregunta que hoy las personas se hacen todo el tiempo, ¿no? ¿Qué esperaremos acerca de esta incertidumbre, de este elemento caótico que se introduce en nuestras vidas, desestabilizando todo lo que conocemos y que nos parece seguro? Y ahora aparece la pregunta fuerte, pues bueno, ¿qué le daría sentido entonces a la vida? Una de esas posibilidades, lo han visto en los discursos, han visto a personas hacer eso, implica una cierta relación con lo religioso. En el problema de lo que nos ocupa en nuestro presente está el hecho de que hay muchos discursos religiosos dando explicación, diciendo por qué razón está pasando esto que está pasando. Desde desconexiones con la divinidad hasta posibilidades de una lección de un gran ser que nos está mostrando cómo debemos cambiar, etc. Hay muchas posiciones religiosas que tienen que ver con la pregunta ¿por qué nos cabe esperar aquí ahora? Pero fíjense que Freud no está haciendo lo de Kant diciendo que nos cabe esperar en el sentido de la historia como sujeto racional, sino mejor qué expresan los sujetos en el orden de lo que esperan. Es decir, qué dicen y qué hacen en torno respecto de lo que esperan en la idea del sentido de la existencia. ¿Qué pretenden alcanzar en ella? Es decir, ¿qué es eso que quieren alcanzar en una vida aquellos que se reconocen, por ejemplo, mortales, que es uno de los primeros movimientos de la relación compleja entre el hombre y el mundo, en algo que, pues, no se establece aquí ahora, en el problema ontológico de la relación entre Eros y Ananke. Entre Eros, la palabra griega para amor, que en este caso tiene que ver con la afirmación de la libido, el deseo de la libido, y por el otro lado, Ananke, que tiene que ver con la noción de necesidad, entre las cuales está el hecho de que necesariamente moriremos. Freud contesta, es difícil equivocar la respuesta, aspiran a la felicidad. Quieren llegar a ser felices, no quieren dejar de serlo. Esta aspiración tiene dos fases, un fin positivo y otro negativo. Fíjense cómo persiste Hegel de algún modo. Por un lado, evitar el dolor y el displacer, por el otro, experimentar intensas sensaciones placenteras. En sentido estricto, el término felicidad solo se aplica al segundo fin. De acuerdo con esta dualidad del objetivo perseguido, la actividad humana se despliega en los sentidos según se trata de alcanzar, prevaleciendo exclusivamente uno u otro de aquellos fines. Sí, cuestión que se va a replantear en los siguientes apartados, pero aparece la pregunta por ¿hacia dónde movernos? ¿Qué dirección tomar? Fíjense que sentido es también dirección, como cuando se dice de una calle, calle de un solo sentido, calle de una sola dirección. Sentido, dirección, movimiento hacia, búsqueda de, finalidad. Todos esos aspectos hacen parte de una perspectiva hermenéutica. Bien, aparece entonces una cierta relación de la negatividad hegeliana, ya hemos visto eso en clase, el mundo no está aquí para ti, hay unos límites, si no te cuidas con el coronavirus te puedes morir, si no tienes acceso a medicinas o a alimentación, pues te va a pasar lo mismo, etc. Así que lo exterior, comillas, no está aquí para ti, y tienes que enfrentarte a eso exterior a través de un cierto trabajo contigo mismo, que es el gran problema de la negatividad en Hegel. Digamos que desde esa perspectiva metodológica es justamente las prácticas y la manera como los sujetos evitan o buscan esas direcciones la posibilidad de hacer el análisis. Sin embargo, los criterios no serían tan simples como esos. Un poco más adelante, en la siguiente página, Freud señala: en primer lugar, la satisfacción ilimitada de todas las necesidades se nos impone como norma de conducta más tentadora, pero significa preferir el placer a la prudencia y a poco de practicarla se hacen sentir sus consecuencias. Es decir, todo el mundo sabe, los griegos lo sabían, que una pasión llevada al límite, desencadenada, nos pone cara a cara con la muerte. Así que perseguir el placer por el placer sin ningún límite es un enfrentamiento con la muerte, con la disolución.
Los otros métodos que persiguen ante todo la evitación del sufrimiento se diferencian según la fuente de displacer a los que concede máxima atención. Está enfrentando el hecho de la prudencia versus otros métodos. Existen entre ellos procedimientos extremos y moderados, algunos unilaterales y otros que atacan simultáneamente a varios puntos. Entonces, fíjese cómo Freud está siendo coherente con su propio método. Está mostrando unas prácticas y unos modos como los sujetos actúan desde lo que dicen y lo que hacen para enfrentar esa relación con el problema de la finalidad de la existencia. El aislamiento voluntario, no es un chiste, es lo que está pasando ahora, pero el aislamiento voluntario, el alejamiento de los demás, es el método de protección más inmediato contra el sufrimiento susceptible de originarse en las relaciones humanas. La distancia, el asceta, el eremita, aquel que se sale del conjunto social con el propósito de evitar esas relaciones complejas. Tal vez recuerden a Sartre, ¿no? Y su posición de que el infierno son nosotros, así que es claro que la felicidad alcanzable por tal camino no puede ser sino la de la quietud, en cierto modo estático. Contra el temible mundo exterior solo puede uno defenderse mediante una forma cualquiera de alejamiento si se pretende solucionar este problema únicamente para sí. Entonces viene el problema, ¿no? Si soy solamente yo, se trata de que aislarme es la salida, es evidente que no. Existe desde luego otro camino mejor, pasar al ataque contra la naturaleza y someterla a la voluntad del hombre, como miembro de la comunidad humana, empleando la técnica dirigida por la ciencia. Así se trabaja con todos por el bienestar de todos. Pero los más interesantes preventivos del sufrimiento son los que tratan de influir sobre nuestro propio organismo. Entonces, fíjense el triple movimiento que está acá. Son 3 prácticas dadas en la cultura. El hecho de que los sujetos se distancien y busquen maneras de hacerlo. Los monasterios, por ejemplo, empezaron siendo lugares apartados donde alguien que dice de sí mismo que va a buscar a Dios, les recuerdo que en griego monasterio deriva de monos, yo solo, me aparto, y al apartarme entonces estoy buscando lo divino. Ese modo de aislamiento es una de las primeras maneras. Luego viene el otro, que es el hecho de enfrentar la naturaleza a través de la técnica, vencer la negatividad que está en el mundo a través del conocimiento, una cuestión puramente moderna. Y por último, el hecho de que podamos influir sobre nuestro propio organismo a través de la ciencia de la medicina, el conocimiento que la medicina, la fisiología ha organizado. Es 1930 y han habido muchísimos avances. Freud mismo tiene una teoría sobre el cerebro, pero podemos reconocer eso en nuestra posibilidad cotidiana. ¿Cómo podríamos influir sobre nuestros propios organismos con el propósito de poder resolver la insatisfacción que tenemos con el mundo y con nosotros mismos? Aparece entonces el problema de la intoxicación, que también tiene que ver con el nacimiento de la farmacología. Recuerden que Freud conocía los efectos de la cocaína, experimentó con ellos y con otras sustancias, y sabía que la cultura ha generado a lo largo de milenios relaciones con la intoxicación como modo de lidiar con la existencia. En griego, fármacon implica por un lado medicina, pero por el otro lado también significa veneno. El médico, el iatrikos, es el que sabe distinguir entre uno y otro. O en ocasiones es un asunto de dosis. Pero lo que sí es cierto es que podríamos apartarnos de la relación con el mundo o influir sobre nuestros organismos con el propósito de resolverlo. Aparece entonces el problema del movimiento inicial, que es el movimiento de la descarga libidinal. Yo soy el sujeto, ese objeto que está comillas afuera es la dirección, fíjense, dirección, sentido, es el movimiento hacia el cual va mi deseo, mi libido, y al hacerlo ahora, cuando llega ya descarga, es un asunto muy, muy físico, muy de la mecánica, perdón, muy termodinámico, la termodinámica como elemento de la física aparece justamente en ese momento, en el que ahora esa descarga pulsional es justamente la que organiza la relación entre el sujeto y el objeto. No solo se les debe el placer inmediato, sino también una muy anhelada medida de independencia frente al mundo exterior. Los hombres saben que este quitapenas, la intoxicación, la embriaguez, con este quitapenas siempre podrán escapar al peso de la realidad, refugiándose en un mundo propio que ofrezca mejores condiciones para su sensibilidad. También se sabe que es precisamente esta cualidad de los estupefacientes la que entraña su peligro y nocividad, cosa que ya se conocía. En ciertas circunstancias aún tiene la culpa de que se disipen estérilmente cuantiosas magnitudes de energía, que como recuerdan es lo que pasa con el problema de la entropía en la perspectiva termodinámica, que podrían ser aplicadas para mejorar la suerte humana. Así que hay una conexión entre lo ontológico y lo metodológico. Dar cuenta del dinamismo de la relación yo, super yo, de la que vamos a hablar ahora, implica entonces la posibilidad de establecer cómo investigar
justamente esa relación compleja de los hombres con ellos mismos, los sujetos con ellos mismos y su relación con el mundo, en el orden de esa interacción compleja que ya no se da por lo racional o por la comunicación racional, sino que se da ahora justamente por la captura, si quieren decirlo así, del otro como objeto libidinal. Bien, ese elemento es susceptible de utilizarse para dar cuenta de lo que está pasando en la actualidad. De hecho, posteriormente, el psicoanálisis se mezclará con ciertas corrientes del marxismo para poder dar cuenta de una sociedad que por un lado ha desarrollado unas enfermedades, pero por el otro lado esas enfermedades se expresan en el capitalismo contemporáneo. Y al mismo tiempo el hecho de que el criterio inicial de análisis de nuestras relaciones sería justamente la pulsión libidinal y no ahora la estructura social de primera. Bien. Si estos elementos están claros y nos movemos ahora hacia lo que significa la ecuación del superyo como cuestión ontológica, aparece ya al final del texto, ¿no? La posibilidad de dar cuenta de cómo ese superyo, del cual leyeron, sería el responsable de los límites de lo social y de la aparición de ciertas técnicas derivadas de lo ético, implica ahora la manera como reaccionamos frente a ese complejo entre necesidad y amor o deseo, entre Eros y muerte, ¿no? Thanatos y Eros, dicen. Tal como el planeta gira en torno de su astro central, además de rotar alrededor de su propio eje, fíjense en la metáfora, un asunto muy común en posibilidades hermenéuticas, así también el individuo participa en el proceso evolutivo de la humanidad, recorriendo al mismo tiempo el camino de su propia vida. La relación conmigo mismo, la relación con otros. Pero para nuestros ojos torpes, el drama que se desarrolla en el firmamento parece estar fijado en un orden imperturbable. En los fenómenos orgánicos, en cambio, aún advertimos cómo luchan las fuerzas entre sí, Nietzsche parece, y cómo cambian sin cesar los resultados del conflicto. Así que hay unas fuerzas organizadas en una dinámica, impulsadas por una termodinámica que tiene que ver con la economía libidinal, en la que ahora el ello lanza sus líneas de deseo, sus fuerzas, sus flujos, si quieren decirlo en otro lenguaje. Aparecen unos límites dados por el yo en el orden de la represión para protegerse de la fuerza que podría ser destructiva del ello. Aparecen los elementos de censura que se dan en la relación del yo con el ello, pero al mismo tiempo la fase represiva que tiene que ver con el límite impuesto en lo exterior por la sociedad en el marco del superyo. Pero como leyeron, ese superyo también hace parte de una mecánica, comillas, interna. Ese superyo no está afuera. Dar cuenta de la dinámica de las fuerzas entre sí y cómo cambian sin cesar los resultados del conflicto. Tal como fatalmente, en el sentido de fatum, deben combatirse en cada individuo las dos tendencias antagónicas, la de la felicidad individual y la de la unión humana. Piensen, por ejemplo, en los modos como ahora se hace un conjunto de denuncias en las redes sociales acerca de la incapacidad solidaria de ciertos sujetos humanos al no establecer una relación con los otros, desencadenando un egoísmo en épocas de paranoia, ¿no? Es muy común. Así también como han de enfrentarse por fuerza, disputándose el terreno, ambos procesos evolutivos, el del individuo y el de la cultura. Recuerden que ese es un problema que la modernidad enfrentó. Kant tiene textos sobre la relación entre el sujeto racional y la historia, el problema de la ilustración que vimos es justamente eso. Hegel tiene esa posición y de ahí en adelante esa influencia. Pero fíjense que Freud está tomando un criterio para dar cuenta de la configuración de la historia, que es ahora la economía libidinal, la relación, la dinámica de fuerzas internas en términos de la libido. Así también han de enfrentarse por fuerza, disputándose el terreno, ambos procesos evolutivos, el individuo y el de la cultura. Pero esta lucha entre individuo y sociedad no es hija del antagonismo, quizá inconciliable, entre los protoinstintos de Eros y muerte, sino que responde a un conflicto en la propia economía de la libido. Ya no es la relación adentro-afuera, ya no es los límites impuestos afuera, sino es la economía interna libidinal la que establece ese elemento complejo. Conflicto comparable a la disputa por el reparto de la libido entre el yo y los objetos. Porque si la libido es la que conecta las relaciones entre el ello, el yo y el superyo, y al mismo tiempo la interacción con el objeto, esa dinámica, ese flujo, ese movimiento, esa inversión, esa descarga, esa ruptura, esa contención, esa represión, es justamente la economía libidinal. No obstante las penurias que actualmente impone la existencia del individuo, la contienda puede llegar en esta a un equilibrio definitivo, que según esperamos también alcanzará en el futuro de la cultura. Y fíjense que Freud, a pesar de establecer esa dinámica y de distanciarse de la modernidad y del sujeto racional trascendental, cae en un prejuicio bastante conocido de la modernidad según la cual en algún momento de la historia
nuestra capacidad de entendernos a nosotros mismos, ¿no? La hermenéutica posterior a estas posiciones dirá comprensión, el concepto más importante, aquí es interpretación, porque luego vendrá comprensión. El comprendernos a nosotros mismos nos permitirá al mismo tiempo comprender la cultura, y esa comprensión servirá como herramienta para poder establecer por fin lo que Kant llamaba una cierta paz perpetua, o un cierto estado de felicidad en la que hay un equilibrio entre el individuo y la sociedad. Aún puede llevarse mucho más lejos la analogía entre el proceso cultural y la evolución del individuo, pues cabe sostener también que la comunidad desarrolla un super yo. Entonces ahora aparece un problema ontológico nuevo. Y es que habría la posibilidad de decir que en el marco comunitario hay un super yo. Hay un debate entre Freud y uno de sus discípulos, bastante famoso, Carl Jung, quien organizará una ontología distinta, insistiendo en que ya no hay únicamente un inconsciente personal, sino que habría un inconsciente colectivo, en el que habría unas estructuras a las que Jung llama arquetipos, etcétera, elementos conocidos, y una hermenéutica que tiene una tremenda importancia a la hora de analizar las cuestiones espirituales contemporáneas. Pero si para Jung habría un inconsciente colectivo, entonces para Freud sería posible dar cuenta de la aparición de un super yo comunitario, un super yo que está en la cultura. Para el estudioso de las culturas humanas sería tentadora la tarea de perseguir la analogía. Por mi parte, me limitaré a destacar algunos detalles notables. El superyo de una época cultural determinada tiene un origen análogo al del superyo individual. Entonces fíjense cómo metáfora, analogía, relato, narrativa, discurso, acción práctica terminan siendo los elementos del análisis. Pues se funda en la impresión que han dejado los grandes personajes conductores de los hombres de abrumadora fuerza espiritual, o aquellos en los cuales algunas de las aspiraciones humanas básicas llegan a expresarse con máxima energía y pureza, aunque quizá por esto mismo muy unilateralmente. Es decir, habría un momento en el que se encarna en la historia, por decirlo de algún modo, una fuerza libidinal en la que ahora una cierta manera de relacionarse entre las reglas, la interacción, los límites, permiten que unos sujetos conviertan a esos otros en objeto de su propia libido. Y al hacerlo haya una cierta dinámica de esas interacciones complejas entre el individuo y la sociedad, porque un individuo encarna esa posición. Pero fíjense que hay un asunto libidinal ahí, es decir, no habría posibilidad de que un líder ético en este caso, apareciera convocando a muchísimas personas si no fuera porque es un objeto de libido, es decir, porque se convierte de alguna manera en objeto de deseo. Y al mismo tiempo porque termina expresando la posibilidad de ser el conector de esas formas de la libido, de ser un objeto de deseo común. Un poco más adelante establece el problema de Jesucristo como Mesías y el precio que le cuesta, ¿no?, justamente ser eso. Terminamos esta primera parte entonces con este elemento para poder seguir con el debate. Más adelante dice, el superyo cultural ha elaborado sus ideales y ha elegido sus normas. Entre estas, las que se refieren a las relaciones de los seres humanos entre sí, están comprometidas con el concepto de la ética. En todas las épocas se dio el mayor valor a estos sistemas éticos, como si precisamente ellos hubieran de colmar las máximas esperanzas. En efecto, la ética aborda aquel punto en que es fácil reconocer como el más vulnerable de toda cultura. Por consiguiente, ojo con esta expresión metodológica, debe ser concebida como una tentativa terapéutica. Así que históricamente hablando, estos modos, como los sujetos lidian con sus dinámicas libidinales, con su economía libidinal, la manera como ellos se expresan, se organizan justamente en la relación compleja del superyo, comillas, individual y el superyo comunitario o colectivo, tiene que ver justamente con esa relación, con los métodos y con las maneras de dominio de sí mismo, de posibilidades de curación, de terapia. Sigue Freud, como un ensayo destinado a lograr mediante un imperativo del superyo, ya no un imperativo kantiano, ¿no?, sino un imperativo del superyo, lo que antes no pudo alcanzar la restante labor cultural. Ya sabemos en este sentido que el problema consiste en eliminar el mayor obstáculo con el que tropieza la cultura. 2 puntos. La tendencia constitucional de los hombres de agredirse mutuamente. De ahí el particular interés que tiene para nosotros el quizá más reciente precepto de superyo cultural. Amarás al prójimo como a ti mismo. El análisis sigue, Freud insiste en el problema del amarás al prójimo, el objeto libidinal que está ahí y la dinámica que se organiza, y el hecho de que esa posición es inicialmente repulsiva. Porque en la afirmación de mi propio yo, en la afirmación de mi propia posibilidad existencial, eso sería justamente un asunto problemático. Yo inicialmente no quiero moverme hacia allá, pero es justamente la cultura la que organiza los mecanismos, las dinámicas a través de las cuales los seres humanos terminan en esa posición. Incluso hay un momento en el que Freud es claro, tan claro como Nietzsche, para decir que es justamente el poder el que organiza esa conexión entre los seres humanos.
Si yo puedo desencadenar una relación con el otro en la que la capturo como objeto de deseo y ahora establezco unas fuerzas, unas opresiones, etcétera, lo haré. No habría una razón para no hacerlo, al menos inicialmente desde la perspectiva del ello. Pero justamente esa dinámica termina enfrentándose con los límites de los otros y con los límites del mundo y organizando una dinámica interna represiva en la cual el neurótico tiene que enfrentarse a un super yo que le exige unos límites, incluso que le construye unos interiormente. Tampoco este se preocupa el superyo cultural bastante por la constitución psíquica del hombre, pues instituye un precepto y no se pregunta si al ser humano le será posible cumplirlo, que es el problema de la idealización. En otros lenguajes será el problema de la ideología. De alguna manera, decir que algo debe ser de este modo, desde la perspectiva del superyo, implica una idealización por perfección. El sadismo del superyo, en el superyo individual, tiene que ver con el hecho de que habrá una identificación interna de la primera relación compleja con el superyo, que son los padres, en la que se crea un dinamismo sádico, violento, de castigo del superyo al yo, que tiene que ver justamente con el problema de no ser esa supuesta perfección exigida y configurada en esa dinámica interna. Es decir, no se trata de que mis padres construyeron mi superyo, sino mejor que hay una identificación de mi superyo con ciertos esquemas que han organizado una economía libidinal en la que el miedo a perder el amor del otro, os lo leyeron, establece justamente unas acciones y unas reglas que yo organizo en mi propia dinámica y que sostienen mis propios elementos de castigo para mí mismo. Más allá de las coincidencias con Nietzsche acerca del problema del castigo como fenómeno interno, y el problema de unas dinámicas de fuerzas, está ahora una comprensión distinta, en el hecho de que una cierta relación del sujeto con la cultura, que ha tenido unas expresiones culturales de determinados métodos y sistemas éticos, sostienen esa compleja conexión entre el superyo individual y el colectivo. Acepta más bien que al yo del hombre le es psicológicamente posible realizar cuanto se le encomiende, que el yo goza de limitada autoridad sobre su ello. He aquí un error, porque eso no es cierto, pues aún en los seres pretendidamente normales, un nuevo elemento subjetivo, normal a anual, cuestión que Foucault estudiará. La dominación sobre el ello no puede exceder determinados límites. Si las exigencias no sobrepasan, se produce en el individuo una rebelión o una neurosis política. La rebelión, el desorden interno de la dinámica pulsional, libidinal, es ahora la que genera la neurosis en el sujeto. Así que es posible dar cuenta de una política que no necesariamente es la relación con el Estado o el orden social. Si las exigencias lo sobrepasan, se produce el individuo una rebelión o una neurosis y se le hace infeliz. En el mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo, aparece el rechazo más intenso de la agresividad humana y constituye un excelente ejemplo de la actitud antipsicológica que adopta el superyo cultural. Aparece entonces una dimensión nueva que tiene que ver con ese conjunto de relaciones que es la noción de crítica. Claro, es cierto que existen unas claves metodológicas en las que el psicoanálisis aparece como elemento hermenéutico, proponiendo unos modos de interpretar, establecer unas relaciones a través de ciertos criterios de dinámica interior, pero al mismo tiempo aparece una perspectiva crítica en la que se denuncian las idealizaciones de la cultura, a través de las cuales se provocan un conjunto de exigencias de carácter conservador que terminan sosteniendo que hay una única forma de amar. Recuerdan el ejemplo de Freud acerca de la interacción heterosexual como posibilidad específica del amor y no de otras, en la que otros sujetos se chocan contra esas idealizaciones y ahora organizan de nuevo una relación con la cultura en la que se da una represión nueva y unas formas de enfermedad, etc. Todo ese conjunto de elementos para insistir en que es posible dar cuenta de una crítica de carácter hermenéutico de la sociedad y la cultura que empieza por la acción del sujeto que critica su propio modo de ser. Crítica deriva de criterio, lo que implica que hay unos criterios hermenéuticos para poder dar cuenta de sí, así como habría unos genealógicos, si podemos verlo especialmente en la cuestión Foucault. El caso es que el psicoanálisis se propone aquí como una herramienta que por un lado funda una ciencia, un conocimiento acerca de qué es lo que somos. Toda esa dinámica libidinal es justamente la respuesta de Freud al respecto de la pregunta por lo que somos, en una aplicación específica de una pregunta relevante y fundamental para nosotros, que es la pregunta por nuestra relación con el mundo y la cultura en el orden del sentido, de la felicidad o incluso de la conexión con el lidiar con el enfrentamiento con la muerte, con la necesidad, con el caos, que establece ahora una
visión extraña en la que inicialmente habría una sensación de desconexión del mundo o de conexión total con el mundo en la que los límites de mi yo se disuelven, para que Freud vaya al otro lado y diga que justamente eso no es lo que ocurre, sino hay una afirmación libidinal en la que el sujeto organiza una cierta dinámica de evasión que puede darse incluso en el orden de la narcosis o de la embriaguez, o incluso de la locura o modos distintos de perturbación libidinal. Así entonces hacemos una crítica de lo que somos, pero al mismo tiempo hacemos una crítica de la cultura y hacemos una crítica de la historia, y desde ahí atacamos unas ciertas idealizaciones que se han configurado acerca de lo que somos para hacernos una pregunta más seria acerca de cómo podríamos lidiar con nuestras relaciones con nosotros mismos desde esa dinámica, que no pasen, por ejemplo, por el problema de la religión y ese supuesto sentimiento oceánico de identificación y de desdibujamiento del límite. En la mitad de toda esa argumentación y esa demostración está una posibilidad de establecer criterios de carácter científico que, por un lado, son usados desde la perspectiva de la medicina y de las relaciones con la biología y la fisiología, pero por el otro, que se plantean como criterios científicos. El psicoanálisis se propone como ciencia. Y al hacerlo, esa crítica de carácter científico quiere dar cuenta no solamente de los modos como nos relacionamos con el mundo, sino dar cuenta de las posibilidades de lo social. Así que un método que ahora da cuenta de cómo están funcionando las dinámicas sociales en el orden de las relaciones libidinales para señalar cómo en ellas se da neurosis, narcosis, evasión, dominación extrema, que tienen que ver con posibilidades de dar cuenta de eso para poder atacar esas formas libidinales. Es el caso entonces del contexto que Freud señala respecto a su propio presente y de la manera como en él se dan un conjunto de idealizaciones. Otros discursos, como ya dije, llaman a esas idealizaciones ideología, que son las que sostienen de alguna manera la acción, el quehacer de los sujetos en una cultura determinada. Ese conjunto de criterios que está ahí, esa relación dinámica ontológica, las reglas científicas que dicen que esa dinámica funciona de este modo a través de esos criterios, el análisis histórico que da cuenta de las prácticas éticas y de los modos éticos como los sujetos interactúan consigo mismos en el orden de organizar un conjunto de límites para su acción y al mismo tiempo la aparición de unas formas ideales de existencia que ahora tienen un impacto político en las formas como nos relacionamos con los demás. Si en Nietzsche, por ejemplo, el otro es el objeto de mi poder, en tanto hay voluntad de poder, para Freud el otro es el objeto de mi libido. Yo quiero ir hacia allá para que ese sujeto haga eso que yo quiero que haga, para que cumpla con este deseo especialmente erótico inicial que siempre está presente. Y luego el hecho de que la economía no es únicamente un conjunto de interacciones de valor. ¿Cómo todos esos elementos permiten plantear un psicoanálisis como elemento hermenéutico? Pues bien, a lo largo de todo el texto es posible dar cuenta de una cierta idea de interpretación, de qué es lo que debe interpretarse, de qué criterios usar, de cómo hacer visible la dinámica en la que estamos inmersos. Permitámonos entonces enfrentar la conclusión del texto, en la que ahora pues, aparece una especie de emoción, ¿no? Especialmente metodológica. Cito: a mi juicio, el destino de la especie humana será decidido por la circunstancia de si y hasta qué punto el desarrollo cultural logrará hacer frente a las perturbaciones de la vida colectiva emanadas del instinto de agresión y de autodestrucción. Así que la filosofía política moderna, Hobbes, los empiristas ingleses habían mostrado cómo el principio de conservación, la lucha por mantener la vida inclinaba la balanza hacia la agresividad. El hombre es un lobo para el hombre. ¿Recuerdan esa afirmación Homo homini lupus que cita Nietzsche también y que hace parte del trabajo analítico de Hobbes en el Leviatán? Implica el hecho de que por un lado los seres humanos quieren enfrentarse unos a otros en el orden de la agresión, pero fíjense también de un movimiento interior agresivo que es el movimiento de autodestrucción, que se explica a lo largo del texto, en el cual la pulsión de muerte, el movimiento de muerte no es únicamente algo que tenemos respecto de los otros, sino especialmente respecto de nosotros mismos. Al punto de que hay un momento en el que nuestra acción del ello, el impulso del ello, es movernos hacia una posibilidad autodestructiva, que puede ser limitada de algún modo por unas consideraciones culturales, o que puede llevarnos directamente a la muerte en una línea que no podemos detener. En ese sentido, la época actual quizá merezca nuestro interés particular. Bueno, quizá si Freud estuviera acá, pues diría eso, ¿no? ¿Cómo es que nuestra actualidad implica esa relación compleja
respecto de la relación de agresión-autoagresión. Pero ahora hay unos sujetos nuevos, ¿no? Aparece entonces el hecho de que consideramos como sujeto no solamente la sociedad humana, sino las dinámicas que hemos creado con el medio ambiente, por ejemplo, cómo ellas inciden sobre nosotros, cómo nosotros incidimos sobre ellas y cómo podrían ser diferentes. Nuestros contemporáneos han llegado a tal extremo en el dominio de las fuerzas elementales, ¿no? Recuerden el problema de la revolución industrial y la idea de que a través de esa revolución habíamos alcanzado el pleno dominio de la naturaleza, cosa que está clara que fue una idealización, y que con estas nuevas revoluciones que incluyen la informática, la cibernética, la inteligencia artificial, nos hacen creer que tenemos dominado la naturaleza, cuando justamente en este momento se hace patente que eso no es real. Nuestros contemporáneos han llegado a tal extremo en el dominio de las fuerzas elementales que con su ayuda les sería fácil exterminarse mutuamente hasta el último hombre. Bien lo saben y de ahí buena parte de su presente agitación, recuerden que es el contexto de la emergencia de la Alemania nazi, de su infelicidad y de su angustia. Solo nos queda esperar que la otra de esas potencias celestes, que es el eterno Eros, ¿no? la afirmación de la libido, despliegue sus fuerzas para vencer en la lucha con su menos inmortal adversario. Mas, ¿quién podría augurarle el desenlace de tal fin? En ese sentido, ¿cómo se hace para reconocer, distinguir una fuerza de afirmación de una fuerza de autoagresión? Podría pensarse inicialmente que cuando yo tengo una cierta relación conmigo mismo, esa relación, comillas, necesariamente afirma lo que soy. Pero mi economía libidinal, tal como lo señala Nietzsche, muestra que también podría ser un elemento autodestructivo. Sea el caso, por ejemplo, del consumo de un cigarrillo, de excesos de comida o de excesos de lo que sea, al parecer, en ese elemento placentero al que yo me muevo, habría una afirmación, pero detrás de esa afirmación se encuentra realmente escondida una pulsión de muerte, un deseo de autodestrucción, que produce de manera paradójica, bueno, no tan paradójica, un tremendo placer, el placer de autodestruirse. ¿Cómo ha ocurrido históricamente hablando que los seres humanos luchen contra la pulsión de muerte? ¿Qué hace una cultura para que no terminamos ni matándonos unos a otros, pero tampoco autodestruyéndonos? Justamente ese trabajo analítico es el que permite entender cómo la cultura ha establecido unos límites para eso, pero eso no significa que esos límites sean aceptados de entrada, que reconozcamos esos límites de manera, comillas, racional y que aceptemos ese acuerdo social en el orden de la razón para poder impulsar nuestra acción. Al contrario, nuestra dinámica pulsional quiere enfrentar esos límites, sobrepasarlos, evadirlos, encontrar un resquicio por donde poder salir ese deseo para convertir al otro en cierto objeto de cierto modo. Y aparecen ahora las limitaciones que el otro establece, que la sociedad establece, que nos hemos establecido a nosotros mismos en esa dinámica pulsional, libidinal, en la que establecemos conexiones con lo social y con el mundo. Y que puede generar represiones, censuras, idealizaciones que sostienen un super yo cultural en la que se establecen unas ciertas ideas de normalización que hacen ahora que unos sujetos se sientan infelices todo el tiempo por no conseguir esa supuesta idea, esa manera de ser, etc. Todo este conjunto de elementos para señalar que no necesariamente o no solamente podemos dar cuenta de los modos como el poder confiere una cierta manera de existencia o dirige unos ciertos flujos, sino que ahora podemos entender cómo el problema del deseo, en tanto que me dirijo hacia, porque me hace falta eso, el deseo como carencia, eso que me hace falta es lo que yo quiero capturar y ahora se organiza toda esta dinámica, no mecánica. Siendo eso así, entonces es posible establecer las claves metodológicas en este texto del psicoanálisis como hermenéutica. La idea sería ahora que luego de revisar este elemento puedan plantear sus preguntas. Para eso les voy a pedir el favor que envíen sus preguntas al correo electrónico desde el cual organicé esta comunicación, en las que ahora hay un asunto específico que necesita explicación porque no queda claro. Por el otro, el hecho de que puedan tomar la posibilidad de dar cuenta de lo que les interesa en el orden de la indagación desde esta perspectiva, ya no desde la cuestión genealógica de la voluntad de poder, sino del hecho de que hay unos deseos allá que se enfrentan con unos límites y producen una relación del sujeto consigo mismo y con los demás. Así que aparecería una cuestión inicial que supuestamente es la base, ¿no? El deseo es el deseo de ser feliz, supuestamente,
pero el movimiento hacia mi propia felicidad implica esa relación extraña entre la configuración del sujeto que desea y el objeto deseado, y esa dinámica pasa ahora por el hecho de que aparecen unos límites en la relación con los otros, con mi propio yo, que se defiende para evitar que la fuerza del ello lo disuelva, y que ahora hace emerger un super yo que es ahora una identificación con los elementos paternos de autoridad, en los que ahora se genera una idealización según la cual debemos existir de cierta manera. Yo estoy seguro que pueden analizar las diferentes prácticas que están investigando como indagación para este seminario desde esa perspectiva. Así que habría una doble tarea. Bueno, la primera de todas es que por favor aclaren sus preguntas y las envíen al correo electrónico para contestarlas. Y la segunda, que es el trabajo que les pido que hagan de manera autónoma, es el hecho de poder sacar en limpio los aspectos puramente metodológicos del texto que hemos leído, tal como intentamos hacer la sesión anterior, y siendo precisos en esos elementos metodológicos, usarlos ahora para dar cuenta de algunos aspectos de las prácticas que estamos indagando. Ese elemento de indagación inicial es lo que debemos mantener en nuestro portafolio, y es posible también que construyan preguntas haciendo énfasis en el contexto de la práctica desde esta perspectiva. Yo les agradezco mucho la atención a este ejercicio que en ocasiones es difícil, pero la idea sería que pudiéramos primero identificar los aspectos metodológicos, asumiendo que estas cuestiones iniciales quedaron resueltas y podemos entender ahora cómo la ontología de Freud se conecta con su método. Dos, el hecho de que podemos revisar cómo esos criterios sirven como herramienta para analizar lo que pasaría en una práctica determinada, especialmente la que pasa aquí ahora, o las que están disponibles. Y tercero, el hecho que desde ahí puede plantearse una cierta interpretación de esas prácticas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.